Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, a noviembre de 2023, 200 personas transgénero sufrieron algún tipo de violencia de prejuicio y transfobia. De esta cifra, 171 casos correspondieron a mujeres transgénero y 26 a hombres. Este episodio es la historia de un duelo que, como muchos, se invisibiliza. No es común hablar del duelo que le hacemos a las identidades que dejan de identificarnos, o mejor, a las que nunca nos identificaron. Sobre dejar morir y renacer desde los más auténticos deseos del corazón es el tema de este episodio. Es la historia de Damián. Durante 32 años, Diana fue su nombre y mujer fue el género que lo distinguió. Es la historia de su tránsito, de un camino en el que murió algo que él sentía en lo más profundo que no representaba su alma, y el nacimiento de una nueva versión. Dejar morir para poder vivir. Escucha este episodio libre de juicios y prejuicios y aquí te dejo los mejores momentos. Desde muy niño siempre sentí como que no encajaba, que nunca me sentí como parte de ese grupo de niñas. Para mí era impensable por la sociedad en la que vivimos, porque uno siempre está expuesto como a unas violencias a las que yo no quería, yo no quería ser parte de eso. A mí me daba mucho miedo como el bullying, el rechazo de la sociedad, me daba pánico. Digamos que tuve que salir del closet como lesbiana y yo no me sentía tampoco identificado con ese término. Sin embargo, nunca fui capaz de decir, oye, ma, me gustan las mujeres. O a mi mamá lo que le daba miedo era, sé que le costó acostumbrarse como a despedirse de la persona que era antes y darle la bienvenida a su hijo. He perdido personas, otras han llegado, pero hay otras muy firmes que siempre digamos que se quedaron y pues la red de apoyo ha sido como bastante fuerte. Me dieron digamos, como un diagnóstico de disforia de género que para empezar un tránsito, digamos, médico es lo que te pide la EPS. Antes del tránsito yo vivía en duelo, ¿ya? Pero cuando empiezas a reconocer a esa persona que ya, digamos, con la que te imaginabas en tu cabeza y la ves reflejada en el espejo, ahí yo sentí como que volví a nacer. O sea, no fue como un renacer, es que no sé cómo explicarte porque la sensación es muy bonita de ver de verdad ya en el espejo lo que tú siempre sentiste que querías ver y no veías. Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. Un invitado de lujo es el que yo tengo en este episodio de Otro Manual para el Duelo, para que hablemos precisamente de un proceso, de un duelo, de una transición que muchas veces, digamos que por ignorancia propia frente al tema, que por falta de empatía, quizás por nuestras creencias o quizás porque simplemente no hemos estado cerca a alguno de estos procesos, pensamos que es algo que o no existe o lo invisibilizamos o sencillamente no nos atrevemos a conocer un poco qué hay más allá en un duelo como el que vamos a hablar hoy, que es el duelo al género, que son estos procesos de transición que le hacemos cuando no nos hemos sentido identificados con el género que tenemos desde nuestro nacimiento y cuando sencillamente nos hemos sentido extraños dentro de nuestro propio cuerpo. Por eso le doy la bienvenida a Damián, quien se ha atrevido a hacer testimonio, a hablar de este tema que muchas veces no se habla, no se toca y no se pone sobre la mesa. Así que, Damián, gracias por estar en este episodio. Bueno, y aquí hay mucho, de verdad, mucha tela para cortar y Damián y yo hablábamos un poco antes de hacer este episodio como de algunos temas claves que queríamos tener y para conocer también un poco más de su historia y me gustaría que empezáramos como por ese inicio, en ese momento en el que tú te miraste al espejo y tú dijiste, yo no soy esta persona que la sociedad, que mi género, que mi cuerpo, que mi nacimiento me dice que soy. Y sobre todo porque desde muy niño siempre sentí como que no encajaba o sea, yo estudié en un colegio de mujeres. Para mí eso fue como muy choqueante porque nunca me sentí como parte de ese grupo de niñas.
Yo hasta tercero de primaria estudiaba con niños y niñas y cuando pasé a cuarto de primaria ya no había niños. Para mí ese fue como el primer momento en que yo dije, o sea, o sea, como compartir con solo mujeres, la educación era como para solo mujeres y fue para mí horrible darme cuenta como que, o bueno, no entender por qué yo sentía como que no encajaba ahí, como que ese no era mi lugar. O sea, eso fue como desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde que tengo como uso de razón, como que tengo conciencia, siempre me sentí como que yo no quería ser una niña, como que yo no era una niña, pero pues eso es algo que uno no se da cuenta y no sabe hasta que después se informa, o sea, ya muchísimos años después sabe qué es lo que a uno le pasa, ¿cierto? Pues ya como con la información, eh, gracias al internet y a, bueno, a los testimonios de otras personas, como que me empecé a sentir identificado con otras personas que sentían lo mismo y que yo pensé que era la única persona que le pasaba eso y pues tenía como muchos conflictos internos por eso. Que además eso es algo que siempre hablamos también mucho acá en el podcast y es de esa sensación que tenemos frente a ciertas cosas que nos pasan de estar solos, de no hay nadie que le esté pasando lo mismo que yo, de soy un fenómeno, soy algo extraño, porque entonces mi papá o mi mamá se murió de tal manera, porque entonces yo estoy viviendo tal proceso y muchas veces, que quiero que hablemos ahí un poquito de esto, muchas veces no llegamos o no recibimos la información correcta frente a lo que estamos pasando. Y tú nos hablabas precisamente de que empezaste ya, claro, como con más edad, con más conciencia, a buscar un poco. ¿Qué te encontraste como en estas primeras como investigaciones empíricas, si le podemos llamar así, que empezaste a hacer sobre lo que estabas sintiendo? Pues esto fue por un amigo que tengo, también es un hombre trans, que me empezó a hacer un montón de preguntas y yo decía, bueno, pues sí, eso es lo que yo siento, como con respecto a lo que yo sentía por dentro. Entonces, pero pues era algo que para mí era impensable por la sociedad en la que vivimos, porque uno siempre eh, está expuesto como a unas violencias a las que yo no quería, o sea, yo no quería ser parte de eso. A mí me daba mucho miedo como el bullying, eh, el rechazo de la sociedad, me daba pánico y yo decía, ok, yo siento esto, pero creo que no, o sea, no soy capaz de tomar como esa decisión de hacer un tránsito porque me daba mucho miedo. Sin embargo, como que, bueno, después empecé como a ver en internet como más cosas de cómo era el proceso de tránsito y como que ahí empecé a informarme más en cuanto a procesos como médicos, tránsito médico, no sé, un tránsito social, un tránsito legal, porque pues son bastantes como tipos de tránsitos. Hay personas trans que no pasan por un proceso, digamos, médico, sino que solo un proceso social. Yo pasé por todos. Entonces, fue como que, sí, como informándome en el internet o, bueno, con personas que ya habían pasado, digamos, por lo mismo. Como que empecé a darme cuenta que sí. Porque es que hay algo y es que, bueno, obviamente a mí desde muy pequeñito siempre como que me gustó todo lo de niño, inclusive como que me empezaban a gustar las mujeres. Entonces, pues para mí, como estoy en un colegio súper católico de monjas, eh, no, pues para mí eso era terrible, darme cuenta que me gustaban mis compañeras y como que no podía, digamos, expresarme, que empezó a llegar la adolescencia y que yo me sentía como mis amigos y no como mis amigas. Para mí eso fue como un encontrón muy fuerte, digamos, adentro, porque me guardé muchas cosas siempre. Nunca pude expresar nada, ¿sabes? Como que, y más pues en esa época, hace, no sé, 20 años más o menos, pues era más complicada la cosa. Pasé por muchas cosas en el colegio que, pues como que eran, ¿cómo te digo? No, pues digamos que traumáticas, porque pues uno no está preparado para el rechazo como siendo uno tan niño. Entonces, pues ahí ya como que decidí guardarme cosas y pasar como si no pasara nada, pero dentro de mí yo sentía que yo no era esa persona, que yo no era
eh, una mujer. Yo me sentía, siempre me sentí como si fuera un niño. Entonces, sí, pues era eso. Y yo decía, pero bueno, me gustaban mucho las niñas y yo decía, pero ¿por qué me gustan? O sea, o sea, no entendía, yo no entendía nada. Entonces, en la adolescencia ya dije, bueno, me gustan, no hay nada que hacer, no me gustan los hombres para nada. Y pues tampoco quiero, o sea, pues sí, yo quiero sentir el amor. Entonces, bueno, tuve pues ahí mis amores de adolescente, obviamente súper escondidos, o sea, no, traumático. Pero bueno, digamos que ahí ya, digamos que tuve que salir del closet como lesbiana y yo no me sentía tampoco identificado con ese término. Para mí era como que no, yo sentía que yo no era lesbiana, o sea, me gustaban las mujeres, pero yo sentía por dentro que yo no era lesbiana. Entonces decía, pero entonces, ¿qué soy? O sea, no entendía nada. Entonces, pues así viví, pero como que con ese término nunca me sentí identificado, sino ya hasta como hace 6 años que empecé a descubrir que habían personas trans, que habían mujeres trans y que habían hombres trans y que bueno, era un proceso por el que había que pasar. Luego tuve que salir por segunda vez del closet después de tener terapia psicológica como para entender qué era lo que me pasaba y ahí ya definitivamente supe que yo no era una mujer, que no era lesbiana y que era un hombre trans. Entonces, bueno, Ahí, son ahí quiero que nos bastantes devolvamos, procesos. ahí quiero que nos devolvamos un poquito como a esta etapa de la adolescencia que decías que te guardabas cosas, porque siento que en ese momento, claro, uno empieza a tener conciencia, ¿sí? Empieza a tener como una conciencia más grande de esto lo que yo estoy sintiendo no es como lo que están sintiendo la mayoría de personas que están al lado mío, mis compañeros, mis compañeras, pero además ahí hay algo también muy teso y es que con esa misma conciencia empiezan a surgir todos los miedos de yo cómo hablo de esto en mi casa, ¿sí? Porque son temas que siento que uno puede tener también una relación de muchísima confianza con los papás, pero existía como ese temor de pronto a hablarlo, a contarlo y cómo fue como esos primeros acercamientos de la conversación, si hubo en tu adolescencia con tus papás y con tu familia, o si fue ya, digamos, cuando se llegó este momento del tránsito que fue a los 32 años, ¿sí? Sí. No, con mis papás yo siempre he tenido una confianza súper grande, sin embargo, nunca fui capaz de decir, oye, ma, me gustan las mujeres, o bueno, no, yo, aunque yo sé que ellos sabían, obviamente, nunca fui capaz de decirles. Una tía fue la que, pues, le explicó a mi mamá. Ella, pues sí, no, no fui capaz. Yo les dije a mis papás ya hace 6 años, cuando decidí hacer el tránsito, les dije sí a ellos cómo me sentía, qué había descubierto con la terapia, con los videos, con lo que había leído, que yo al final no era una mujer lesbiana, yo era un hombre trans. Mis papás al principio fue como, pero, ¿cómo así? O sea, ¿qué es esto? Eh, no entendían, entonces pues me tocó, yo les mandé los videos que vi, les leí cosas o apartes de un libro que leí, y les fui mostrando como cómo se sentían otras personas y yo les decía, es que eso es lo que yo siempre he sentido, yo nunca me he sentido una mujer, eh, siempre he sentido que no pertenezco como a la sociedad, pero no sé en qué punto, digamos, o sea, no sé en qué lugar del mundo estaría yo ubicado, ¿sí? Eh, no es en un hombre, no es en una mujer, yo en ese momento me sentía perdido, pero bueno, uno va ya como encontrando, son como pasos en los que uno va encontrando quién es, sacando los miedos, ¿no? Porque bueno, a mis papás, digamos que mi mamá no le dio tan duro, ella yo creo que las mamás saben. Las Intuición. mamás, sí, las mamás saben. eh, a mi mamá lo que le daba miedo era que sufriera, digamos, que me rechazaran. Yo creo que es el miedo de muchos papás, eh, que sus hijos sufran. Eh, pero, pero creo que uno sufre más estando en donde no,
no, en donde uno no pertenece. Entonces, sé que le costó acostumbrarse como a despedirse de la persona que era antes y darle la bienvenida a su hijo, porque pues dejó de tener una hija para, para tener un hijo. Pues duró 30 años con una niña y de un momento para otro ahora tiene un niño. Entonces creo que eso de pronto le costó un poquito como acostumbrarse a ese cambio físico sobre todo, eh, porque pues uno no deja de ser, digamos, en su esencia lo que es. Y a mi papá sí le dio, a él sí le dio más duro, a él le costó mucho más, porque pues para él yo era su niña, la niña de sus ojos. Eh, bueno, le costó muchísimo, lloró, él, bueno, también tuvo que como que tener su proceso de duelo, de despedirse también de la persona que era y bueno, recibir a su hijo. Entonces le costó, pero también a punta de información y de ver que no era la única persona y el único papá que ha pasado por eso, eh, pues ya como que se acostumbró y bueno, ya digamos que lo aceptó y él ya es como si nada, es como si siempre hubiera tenido un hijo. Entonces, bueno, creo que es cuestión como de tiempo y de información. Total, y qué lindo también ese proceso para ellos y que porque siento que ahí puede haber como una delgada línea entre, listo, yo estoy en este proceso y estoy casado con que, no sé, quiero hacer mi proceso de transición, les cuento a mis papás, pero como que uno en ese momento puede sentirse como digamos, con tantos cambios que creo que pueden surgir también demasiadas como peleas o encontrones como con los papás o con la familia de uno, porque es también como uno quiere que ellos acepten, pero es saber darles ese tiempo también y precisamente decirles como, miren, yo sé que esto es un cambio para todos, yo los acojo a ustedes también para que ustedes también entiendan lo que está sucediendo, no como, ay, pero mira, pues yo te estoy mostrando y no me crees y entonces eres esto, entonces eres lo otro y generar como más aún la brecha, sino que tú decidiste como papá, mamá, miren, yo les presto la información, les presto los videos, les presto los libros y aquí estoy abierto para que transitemos esto juntos. Sí, así fue. Realmente como que, o sea, como yo sí tuve, digamos, unos momentos como de rabia porque ellos siempre, o sea, como que se les olvidaba y me hablaban como en femenino y a mí eso me daba mucha rabia porque yo dije, pero oye, te estoy diciendo que en serio yo no soy una mujer. Entonces es como, ay, ellas eran como, ay, sí, perdón, mis abuelos también, pues mi abuelo era como al principio como que no entendía nada y era como, como le digo, es como que no, él no me decía ni ella ni él usaba pronombre, como que nunca igual me llamaba por mi nombre, sino que él trataba como de usar pronombres neutros, como para no equivocarse. Eh, sé que le costó mucho porque mi abuelo es súper conservador, pero al final también ya muy normal, o sea, como si siempre hubiera tenido un nieto. Otras personas se alejan, digamos, eh, sí pierdes personas, no te voy a decir que todo es color de rosa porque en realidad es difícil, tanto para uno como para, digamos, otras personas que te conocían desde antes. Eh, he perdido personas, otras han llegado, pero hay otras muy firmes que siempre, digamos que se quedaron y pues la red de apoyo ha sido como bastante fuerte. Pero sí, siento que es como cuestión de tiempo y bueno, darle la oportunidad. Que quiera quedar, que se quede, el que se quiere ir, pues bien ido. Entonces, Sí, total. bueno, eso. Ahí me gustaría que habláramos, ya entrando como hablamos de estos procesos, el médico, el legal, el psicológico, cuando entras a esta terapia, ¿cierto? Para afrontar y enfrentar que querías pasar de ser una mujer a sentirte como lo que siempre te había sentido que era un hombre, ¿cómo son esas primeras terapias, cómo esos primeros descubrimientos psicológicos que tú haces? Porque creo que ese es el primer paso antes de hacer como el resto de la transición. Sí, digamos que yo tuve este acompañamiento psicológico porque pues yo quería estar supremamente seguro de que esto era lo que me pasaba, de que eso era lo que yo quería. Entonces acudí al psicólogo. Él me dejó una serie de ejercicios eh, de los que dejan los psicólogos, que a uno siempre le ponen tareas y no sé qué. Y bueno,
y era básicamente mirar al pasado y, digamos, sí, ejercicios como de, no sé, escribir, no es que ya no me acuerdo la verdad de los ejercicios, pero fueron una serie de ejercicios que me ayudaron a entender cómo me sentía desde antes y qué era lo que siempre había querido, como a imaginarme también cómo sería si no hubiera sido una mujer, si no hubiera sido un niño, cómo hubiera sido mi vida, cómo me hubiera sentido en diferentes etapas, digamos, de la vida en donde ser una mujer me incomodó muchísimo. Entonces, haciendo un recuento de eso, creo que casi todos mis momentos fue vivir con una incomodidad brutal. Entonces, después como de los meses de tratamiento psicológico, eh, me dieron digamos, como un diagnóstico de disforia de género, eh, que para empezar un tránsito, digamos, médico es lo que te pide la EPS. O bueno, me pedían en ese tiempo, no sé si ahorita sigan pidiendo ese certificado, porque tengo entendido que quitaron como ese Diagnóstico. diagnóstico Ujú. de, de trastornos pues psicológicos, para empezar un tránsito, pero bueno, no estoy seguro si en este momento lo están haciendo así. Eh, yo tuve que ir a mi EPS con ese certificado de psicología para poder empezar un tránsito médico. Entonces, el tránsito médico consiste en la aplicación de hormonas, en este caso, testosterona. Entonces, todo fue, digamos, por la EPS. Afortunadamente, con los médicos como que tuve contacto, eh, ya algunos habían tenido como experiencias con personas trans, entonces no fue una cosa traumática como si le ha tocado a muchas personas. Eh, Fue cuestión de hacerse exámenes médicos, sí, más que todo exámenes como de sangre y eso para que el tratamiento de la hormonación fuera seguro. Entonces, pues es más o menos eso. Luego de los exámenes, el endocrino te manda la hormonación y el tiempo entre las dosis. Y bueno, todo ha sido un tránsito acompañado con un endocrino. eh, Desde hace 6 años, cada 4 meses me hago exámenes y bueno, para ver que todo esté bien. Y bueno, ha sido eso. Digamos, el proceso, el tránsito legal, ese sí ha sido como un rollo, porque tú tienes que ir a una notaría y decir que te quieres cambiar el nombre y bueno, si quieres cambiarte el género también en la cédula, digamos, se puede. Entonces, por medio de escritura pública haces ese cambio. Luego con ese cambio de la escritura pública te hacen el cambio en el registro civil. eh, Luego ya tienes tu nueva cédula y ahí sí tienes que cambiar absolutamente el historial de toda tu vida porque el banco, el pasaporte, el pase, el diploma de la universidad, bueno, los antecedentes de la policía, los antecedentes de la procuraduría, todo, absolutamente todo tienes que cambiarlo. Toma un montón de tiempo, pero bueno, digamos que acá en Colombia afortunadamente eso se puede hacer. Eh, a mí me tocó acá en la notaría de mi pueblo. La notaria no sabía absolutamente nada del proceso, pero fue una persona muy diligente que dijo, no importa, yo investigo y vuelve mañana que te lo tengo listo. Entonces, fue también como muy, muy chévere encontrar personas como eh, abiertas, digamos, Y a, dispuestas también a al tema. ayudar. Exacto. Que ella me decía, no, es que nunca me había tocado esto, eres la primera persona que viene a esta notaría a pedir este trámite. No tengo ni idea cómo hacerlo, pero ya averiguo y ya lo hacemos. Entonces, fue muy chévere como, digamos, también como sentar ese precedente para que ya a las otras personas les quede más fácil. Y sí, bueno, eso. Hay algo que me parece como
como muy bonito en esta historia y es que desde el principio dijimos que queríamos hablar y queríamos tocar en este episodio el tema del duelo al género y cuando estaba hablando contigo antes del episodio, pues cuando nos estábamos conociendo, tú me decías, pues es que yo no siento que haya sido un duelo, ¿sí? Que eso me pareció súper lindo porque siempre fue como esa visión que tú tuviste frente a tu proceso, la convicción que tenías de que estabas haciendo lo correcto, de que realmente esa mujer que tú veías en el espejo no era lo que tú por dentro estabas sintiendo, pero, pero ¿cómo te sientes, digamos, ahora que hiciste como este duelo tan sano y este proceso como tan lindo de encontrarte físicamente y también como de que esa sensación y esa esencia tuya de adentro hicieran como match con lo que tú querías ver y querías ver reflejado? Esto es muy curioso porque digamos que yo siento que antes del tránsito yo vivía en duelo, ¿ya? Pero después de empezar con el tránsito y empezar como a reconocerme, em, porque bueno, son bastantes cambios físicos, pero entonces cuando empiezas a reconocer a esa persona que ya, digamos, con la que te imaginabas en tu cabeza y la ves reflejada en el espejo, ahí yo sentí como que volví a nacer. O sea, no fue como un renacer. eh, y, o sea, es que no sé cómo explicarte porque la sensación es muy, muy bonita de ver de verdad ya en el espejo lo que tú siempre sentiste que querías ver y no veías, o sea, que estaba no sé en dónde, o sea, adentro de ti yo creo. Eh, y verlo ya ahí es una sensación de verdad indescriptible. Yo cada que me miro al espejo digo, no puedo creer que ya esté viendo lo que siempre quise ver. O sea, yo era de las personas que yo evitaba los espejos. eh, no quería nunca verme, a mí no me gustaba ir a comprar ropa, no, o sea, como que no, yo, no, lo que caiga, no me importa, pero ya cuando te reconoces, ya es otra experiencia, o sea, ir a comprar ropa es algo súper chévere, verte siempre en el espejo, yo ahora como que sí me encanta, digamos, ver mi reflejo ya como siempre quise verlo, es una sensación como muy indescriptible, entonces sí, fue algo muy bonito para mí, el duelo fue al revés, entonces sí, Total. ajá. No, y sobre todo que como tú lo hablabas dentro de ese renacer, es también, es nacer por segunda vez y empezar también a aprender, a conocer cosas también sobre digamos, el género masculino que antes uno no sabía hacer. Por ejemplo, y lo hablábamos un poco, el de aprender uno a rasurarse. Cuando en la vida uno como mujer, digamos, claro, uno se hace que el bigotico y se depila las cejas y todo, pero, por ejemplo, el arte de rasurarse, sí, o sea, como aprender ese tipo de cosas, aprender a vivir como los cambios de hormonas, claro, porque las hormonas de ambos géneros son demasiado distintas y me imagino que eso también es como una lucha interna para que todo se acomode un poco. Sí, sí, así es. De todas maneras, digamos que yo tengo tratamiento con testosterona, pero todavía, digamos, yo no me he retirado, digamos, mis órganos internos, entonces ahí está como los estrógenos y la progesterona como ahí, como luchando con la testosterona y los cambios, eh, digamos, lo que sientes adentro a veces es un revuelto de cosas increíbles. Uno como que hay días en que uno se siente muy rarito, pero sabe que es digamos, por las hormonas, porque Que ellas están hacen sus luchando. cosas en el cuerpo, sí, claro, la testosterona es una hormona súper fuerte, sin embargo, pues es algo externo, entonces tus hormonas femeninas como que también están ahí tratando de luchar. En cuanto a, digamos, el tránsito social, claro, yo viví 30 años como una mujer y de repente como cambiar cómo te saludas, a mí me dio duro porque pues yo saludaba a mis amigos de beso, entonces, no sé, a mis abuelos, a mis tíos, estaban todos de beso y de repente como, hey, no, los hombres no se saludan de beso, acuérdate. Entonces es como que cambiar eso fue raro.
porque yo no sabía cómo saludar a un hombre ahora. Entonces era como, y ahora cómo saludo a este amigo que siempre le daba besos. O, bueno, es algo como súper, súper básico, como en el día a día, que uno no sabe cómo actuar, porque siempre actuó de una manera y ahora no, pues no le vas a dar un beso a tu amigo cuando lo saludas. Yo, sin embargo, hay unos que sí los saludo, yo los abrazo, porque eh, pues porque son mis amigos de siempre, ¿sí? Si ya es un conocido que, pues no sé, ya que te conoció así diferente, lo que sea, pues uno ya como que les da la mano, no sé qué, pero pues sí, en el tránsito es algo como que sí, como que tan básico como desde aprender a saludar a alguien como otra vez, no sé, sí, la afeitada también, digamos, esa me enseñó mi papá, eso fue como un proceso muy bonito, eh, porque fue como un compartir diferente con mi papá. Entonces él pues me enseñó cómo era la afeitada, bueno, para no cortarse, no sé qué, la perfilada, bla. Eh, pero sí, el cambio como de rol también sí me dio un poquito duro, pues porque por la costumbre. Pero bueno, ahí digamos que todo se logra con el tiempo y bueno, ya digamos como siendo consciente de que ya encajas en una parte de la sociedad. Em, Eso, básicamente eso. Ah, bueno, también digamos en las requisas, no sé, hay una fila para entrar a un concierto. Entonces, las mujeres acá y los hombres acá. A mí eso me daba un miedo terrible porque yo decía, pucha, o sea, un man ahí manoseándolo a uno como que no. Eso, digamos, a mí me dio duro también, pero ya también, ya dije, no, pues ya a asumir. Entonces, da duro, pero pues ya, ya estoy acostumbrado, digamos. Sí, Entonces, y bueno, sobre pues todo sí. que es un cambio poco a poco de la sociedad también, porque como te lo decía al inicio, estos son temas en los que realmente muchas personas somos ignorantes. De hecho, como que cuando lo empecé a hablar contigo dije yo voy a buscar, porque no me sentía tampoco como con demasiada información para afrontarlo. Claro, porque es de esas cosas que si no te pasan de cerca, tú no te preocupas mucho. Si no te pasan con un amigo, con una amiga o con alguien, como que tú no te preocupas mucho en ahondar. Y creo que ahí también está el cambio como en la mentalidad de los que estamos también como sociedad, porque no estamos exentos de que nos pase en algún momento con un hijo, con una persona, con un primo, con algún familiar, con alguien que tenemos cerca. Y en este tema de los duelos, realmente casi nunca sabemos, primero que no sabemos cómo vivirlos, estamos en esa construcción, y segundo que no tan y segundo, que tampoco sabemos cómo acompañarlos, casi ningún tipo de duelo. Y es muy lindo porque no es solo tú acostumbrarte a la sociedad, sino también como que estoy segura que por ejemplo, como te pasó con la notaria, con la persona de la registraduría, que es como que, listo, yo no sé, pero me llegó esto y esto también para mí es sentar un precedente y es la manera en como sociedad lo vamos abordando poco a poco. Sí, y además pues, me haces acordar ahorita que dijiste lo de la notaria y eso, una vez tuve que ir a un examen médico, era una ecografía, ¿no? Entonces, la persona que me estaba haciendo la ecografía me decía, pero, ¿cómo así? ¿Usted tiene ovarios? Y yo, sí, le dije, soy una persona trans, eh, tengo que revisarme, pues, cómo está, digamos, los ovarios. Me dijo, ah, pues madre, o sea, como que yo decía, "Ah, pero me asusté, discúlpame, no sabía". eh, entonces era como que, sí, como que hay mucha gente como que de verdad no sabe que existen los hombres trans. Entonces, eh, sí, es raro y varias veces a uno le dicen, pero no entiendo, o sea, ¿cómo así que se va a hacer un examen que se lo hacen las mujeres? Entonces es como que, ay, y tener que explicar, ay, no, es un poquito desgastante, pero hay que hacerlo porque hay mucha gente que no sabe de verdad que las personas trans existen. Entonces, bueno, digamos que es como un reto ayudar a la sociedad como a visibilizar a los hombres trans.
digamos, sobre todo a los hombres trans, porque bueno, digamos que eh, la gente ya sabe que hay más, digamos, hay mujeres trans y a ellas sí se les reconoce un poco más, pero a las transmasculinidades como que nos tienen, digamos, completamente en la ignorancia. Entonces, sí, es bonito como aportar un granito de arena a la sociedad, como que sí, está, acá estamos. Entonces, Y precisamente te quería preguntar un poquito de eso, porque ahorita cuando estábamos hablando y me haces conectar con esto que dices como del silencio en el que están las transmasculinidades, eh, es muy fácil decir como, no, pues es que ella es mujer, le gustan las mujeres, entonces es lesbiana. Sí, es como es muy fácil caer en esa etiqueta sin pensar como en el proceso que hay detrás. Y me gustaría ahí conocer un poco, Damián, de digamos, qué puertas se te han abierto en este momento que tú has dicho, mira, no sé, conocí tales personas de esta comunidad, estoy ayudando a esto, se me acercan más personas, porque como lo decíamos, también es sentar precedentes con lo que tú estás haciendo, eh, con la decisión que tomaste de serle fiel a esa esencia que tú estabas sintiendo, que sientes que ahora tú dices, wow, estoy conociendo un montón de cosas y un montón de personas que quizás no tuvieron las herramientas que yo tuve, no tuvieron la información, no tuvieron el apoyo. eh, pues desde que yo empecé, digamos, mi tránsito, claramente pues yo he tenido como una red de amigos, bueno, ha sido muy bonito que se me han acercado varias personas a decirme, hey, mira, es que conozco a alguien que está pasando, eh, digamos, como que quieren empezar una transición, pero no saben cómo, no entienden el proceso, qué tienen que hacer. Entonces, te voy a poner en contacto con ellos o a ver si tú de pronto los puedes ayudar, digamos. Ya bastantes personas se me han acercado como a preguntarme los procesos del tránsito, eh, digamos, con miedo, digamos, ¿sabes? Como al principio con miedo y ha sido muy bonito porque después del tiempo me dicen, oye, mira, empecé mi tránsito, estoy súper contento. Bueno, han sido sí, como que sin saberlo, como que de pronto me han tomado como de ejemplo para salir como porque para mí era una cárcel, el cuerpo, digamos, en el cuerpo en el que yo estaba antes, para mí siempre fue como una cárcel y siento que para ellos ahora, digamos, eh, ver mi testimonio ha sido como una esperanza para ellos. Eh, entonces eso me ha puesto como contento, como que saber que hay personas que toman el ejemplo o mi testimonio de vida para salir ellos del hueco en el que se sienten, porque de verdad uno se siente en un hueco. O sea, sé que hay personas que van a decir, no, qué exageración o lo que sea, pero las personas que no saben cómo se sienten en cuanto a su identidad de género, digamos así, eh, encuentran una luz cercana, porque pues uno ve, no sé, eh, celebridades o cosas súper, digamos, como inalcanzables que uno, digamos, no les puede escribir por Instagram y le responden a uno, no, sino que personas cercanas eh, han tenido que pasar por eso, ya es como una esperanza, eh, sí, como más cercana. Entonces, me ha parecido muy bonito eso de que se acerquen las personas a preguntarme y tiempo después me digan, hey, ya lo logré, lo conseguí, pude cambiar mis papeles o pude empezar mi tránsito o bueno, no sé, ya dije en el trabajo y bueno, cosas así. Entonces, Sí, me parece muy es bonito sentirlo como más poder real. ayudar. Dime. Es sentirlo más real, pues como que al Sí, conocerte sentirlo más real y no solo como una cosa que puede pasar en las películas o que lo hacen las personas que, no sé, tienen muchísimo dinero, entonces se pueden someter al proceso, sino que hay como un paso a paso que puedes seguir. Como para ir encontrándote en ese camino y sobre todo que a mí me parece súper importante lo que tú dices y es de hacer como el proceso para uno también sentirse seguro con la decisión, pues como que uno sentir que no es que esto no es una cosa de paso, esto es una cosa que el día de mañana voy a decir, ay, no me gustaron los hombres, ¿sabes? Es una cosa que es como que tu esencia, tu alma y en el fondo de ti tú lo sabes. ¿no? Y pues para dejarte, digamos un poquito claro que una cosa es la orientación sexual y otra cosa es
la identidad de género. Entonces Sí. yo puedo ser, hay personas que pueden ser hombres trans homosexuales. Entonces yo soy un hombre trans heterosexual, pero conozco personas que son hombres trans homosexuales. No por el hecho de que te gusten las mujeres quiere decir que eres un hombre, o porque te gusten los hombres quiere decir que seas una mujer, ¿sí? Entonces toca como separar esos dos términos entre orientación sexual y identidad de género. Identidad. Ajá. Ujú. Entonces, sí, son dos cosas totalmente diferentes, porque uno, digamos, la identidad de género es con lo que tú te sientes identificado, con lo como tú te sientes, digamos, y la orientación sexual es lo que te gusta. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Eh, pero pues sí, eh, y eso es Ahí me parece básicamente. súper lindo una pregunta que te tenía y es, lo hablábamos ahorita de que tú te querías sentir también que merecías amor y que merecías amor como, como de verdad te lo soñabas, no como querías que te lo impusieran, por así decirlo, sino como de verdad lo sentías, te nacía. Después de este tránsito, ¿cómo ha sido, o bueno, desde antes del tránsito en este proceso, cómo ha sido tu relación con el amor, tu relación, porque digamos que contigo te sientes en un muy buen momento y te sientes como que, wow, esto es lo que siempre quise ser. Ya sabemos cómo fue como esa transición también familiar y social y ahora en cuanto al tema de pareja y de relacionamiento, ¿cómo te has sentido? ¿Qué crees que, que ha cambiado y cómo ha sido esta nueva versión de ti? Como con esta nueva, no sé, como con esta nueva identidad de género que tienes ahora. Siempre tuve, digamos, como relaciones con mujeres, eh, digamos, sentimentales, con las mujeres digamos, que eran heterosexuales y que me conocieron, digamos, antes. Yo siento que fluía más como la cosa a pesar de mis inseguridades. Con las personas que tuve relaciones y que tenían, digamos, que eran bisexuales o lesbianas, ahí me iba súper mal. Entonces, pero yo creo que era como por ese mismo, como que por el mismo motivo de que yo no me sentía cómodo en mí. En cambio, con las chicas heterosexuales, sí sentía como, no sé, diferente. Digamos, con mi pareja, que es mi esposa ahorita, yo empecé una relación con ella eh, ya hace 8 años. Eh, Obviamente yo antes era una mujer cuando empecé con ella. Eh, y con ella la relación siempre fue muy chévere, muy bonita, como que ella me daba a mí mucha seguridad y después de que yo empecé, de que yo tomé la decisión de hacer el tránsito, ella me acompañó y pues es la persona que me ha acompañado desde ese momento hasta ahorita, eh, y me he sentido pues digamos más seguro, ya como que ya entiendo muchas de las actitudes que yo tenía antes, eh, y que no entendía como que por qué pasaban, ahora las entiendo. Entonces, pues ha sido como que muy bonita la compañía de ella, porque ha sido de verdad como, ¿cómo se dice? Como, sí, mi apoyo incondicional Soporte. de todo. Eh, la pobreza ha tenido que aguantar, o sea, los cambios hormonales, pobrecita, pero ella como que ha sido de verdad un soporte increíble. eh, y pues ella también como que se ha dado cuenta como del cambio de, no de esencia, digamos, pero sí como de actitud, de seguridad, de, de todo lo que me ha brindado a mí el tránsito de género. Entonces, pues yo en este punto de mi vida ya siento que me siento pleno, ¿sí? Entonces, ella me ha ayudado muchísimo con eso y pues sí, no sé, le agradezco muchísimo, muchísimo que haya estado ahí. Siento que lo hizo más fácil, eh, porque pues sí, ella ha sido como ahí mi soporte, mi hombro donde llorar.
bueno, mi desahogo. Entonces, sí, le agradezco mucho a ella por haber aguantado como hasta acá. Pues digo aguantado porque sé que no ha sido fácil, porque los cambios, ¿cómo se dice? Los cambios de humor, de cosas, pues son fuertes. Entonces, pues sí, aparte porque pues también eh, ahí están también las hormonas femeninas ahí como pululando, entonces a veces uno no, bueno, pobrecita, pero no, ella ha sido muy firme conmigo y con mi proceso. Entonces es algo que le agradezco mucho y sí. Bueno, pues digamos que como todo el mundo, como es algo en lo que no nos educan, pues digamos que tenía una visión como muy básica, ¿no? Muy superficial. Entonces cuando vi que Damián manifestó lo que realmente él sentía, porque yo te digo, yo siempre tuve novios. De hecho, pues siempre que alguna chica se acercaba a mí, yo era como, "Ay, no, amiga, vas en dirección incorrecta". Y yo sí me preguntaba al principio cuando empecé con Damián, como, ¿qué me pasa? Ya después cuando él empezó, que ya empezamos nuestra relación y demás, y mucho tiempo después, él empezó como a manifestar lo que quería, yo dije, claro, yo siempre he percibido mucha de esa energía masculina de él que me atraía. Entonces, pues al principio la verdad es que digamos, no fue algo duro, sino que fue algo en lo que yo dije, no, pues yo lo apoyo. Sí debo decir que la parte en la que sentí como miedo o como esta cuestión del duelo, yo justamente le decía a Damián que nos han enseñado que el duelo en todo, ¿no? El duelo en relaciones, en muertes de lo que sea, tiene que ser doloroso, ¿sabes? Desgarrador. No se puede transitar de una manera como amoroso, amable, sino que tienes que desboronarte. Entonces, cuando él hizo el tránsito, que empezó a hormonarse y demás, yo súper emocionada, ¿no? Yo compremos ropa, vamos y te haces un corte, pero cuando él tuvo su operación, ese día yo sentí miedo y ese día sentí que algo murió, ¿sabes? Como que esa persona con la que yo había empezado mi relación murió pues como mi transitar por este camino siempre ha sido como muy tranquilo, muy amoroso, como muy consciente, pero ese día yo tenía miedo. De hecho, cuando él me dijo, él tenía afán, yo dije, no, yo tengo miedo. De hecho, el día que lo operaron fue el día más largo de toda mi vida. Yo tenía susto porque yo dije algo, ¿sabes? Era como, ahora que lo entiendo, era que se estaba muriendo la parte que él necesitaba que se muriera para renacer otra parte, pero yo estaba como en ese proceso y pues mi suegro y demás. Pero de resto, la verdad, ha sido como un proceso, creo que lo hemos llevado de una manera muy consciente. Claramente ha sido difícil como las adaptaciones de muchas cosas, ¿no? Porque pues las hormonas generan un montón de cosas en nuestro cuerpo, pues también tenemos un tipo de personalidad, el entorno es muy importante. Él afortunadamente ha sido una persona que ha contado con un apoyo general, como con una red de apoyo muy buena, que siento que es algo determinante. Pero pues claramente tiene sus retos, pero la verdad es que yo soy feliz de que él haya hecho su tránsito porque antes sí lo percibía como muy frustrado, ¿sabes? Como muy extraño, muy ajeno, muy inseguro. Hay cosas, pues, de su personalidad como tal que él sigue trabajando, pero definitivamente su vida cambió. Y de hecho, yo a veces veo fotos de él antes y yo digo, yo tuve una relación antes y una relación después, o sea, es completamente distinto. Entonces, pues, ha sido un camino de mucho aprendizaje. Y creo que el mayor aprendizaje justamente ha sido que las cosas a las que más le tienes miedo, las cosas que más te duelen, a las que necesitas dejar morir, son las que más te enseñan. Y que la mejor manera que uno puede transitar todo es desde la conciencia, desde el amor, no como nos lo han venido enseñando, que claramente hay un proceso como de que tienes que sentir pues lo que sientes, ¿no? Tristeza, miedo, lo que sea, pero que finalmente si lo transitas todo como desde el amor, en realidad esa es como la respuesta, ¿sabes? Es como donde obtienes muchos mensajes, si se te muere un gato, si se te muere un perro, si muere una versión de ti, si eres mamá y cambias, o sea, en todo tipo de duelo siento que ahí está justamente esa lucecita que se prende para uno seguir ese camino. Entonces eso es como lo que más me ha enseñado este proceso con él y pues yo soy súper feliz con que él haya hecho su tránsito y con la persona con la que estoy y pues hemos ido hoy aprendiendo como todo esto
igual como que construye nuestra relación de pareja y nuestro entorno, pues porque ya llevamos un montón. Damián, para ir finalizando este episodio, ¿qué crees que sería el mensaje que le podríamos dejar a las personas que están escuchando este episodio y que quizás se sienten como tú te sentiste en esa adolescencia, que hoy se miran al espejo y no se reconocen, no encuentran lo que son, que quizás están en un proceso y no se sienten, no sienten ni el apoyo ni el respaldo, y que no saben tampoco como dónde buscar información? ¿Cuáles crees que podría ser él o los consejos que les podríamos dar a estas personas? El único consejo que yo puedo dar es que sigan su corazón. O sea, la gente va y viene, no sé, sigan su corazón. Si creen que eso es lo que los va a hacer felices, los va a hacer sentir identificados con algo, con alguien, háganle. Afortunadamente, como que en este país hay muchas herramientas para las personas trans. Hay muchas fundaciones como que le dan a uno herramientas y el apoyo. También los tránsitos se pueden hacer por la EPS. O sea, no es difícil. eh, y pues la verdad es una decisión que cambia la vida. Pero pues si están seguros de hacerlo, eh, es algo que puede cambiar la vida para bien. Entonces, sí, es difícil, a veces hay cosas, hay momentos incómodos, pero vale 100% la pena. Eh, si tuviera la oportunidad, lo volvería a hacer. Eh, y bueno, no sé, creo que hay que seguir el corazón. Entonces, información, la que quieran en internet, hay libros, eh, pues hay de todo. Afortunadamente en esta época no hay nada oculto. La información está por todos lados. Asegúrense bien de que sea una cosa segura y bueno, eh, siempre estar acompañado de un médico, no hacer las cosas automedicándose ni, ni haciéndolo como por su cuenta, sino siempre acompañado de un profesional de medicina y que los guíe, digamos, en, en este camino. Y ya. Pero información, la que quieran y ya, solo seguir el corazón. Total, no tomarse tampoco el proceso a la ligera. Exacto. Sí. Sí. Damián, te quiero dar las gracias de verdad por haber estado aquí, por haber abierto tu corazón, tu historia, por querer ser testimonio de una manera u otra para las personas que en este momento no sienten esa plenitud que tú ya estás, que ya lograste y que estás en ese proceso de ser cada vez más fiel a tu esencia, a tus deseos y a tu corazón. Así que gracias, gracias, gracias infinitas por estar acá. No, con mucho gusto, Caro. Muchas gracias por invitarme y bueno, espero que a alguien le sirva ese testimonio. Total, así es. Y bueno, a todas las personas que vieron y escucharon en este episodio, como siempre les digo, quédense con lo que resuena, con lo que sienten que es importante o de ayuda en el proceso en el que están viviendo, y lo que no, simplemente déjenlo pasar. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en un episodio más de Otro Manual para el Duelo, el podcast.